para poder introducirnos en esto, recuerden que estuvimos la semana pasada en Lucas capítulo, ¿alguien recuerda Lucas qué capítulo vimos la semana pasada? Capítulo 8, ¿sí? Estuvimos viendo en las parábolas y vamos a continuar en el capítulo 8. Vamos a ver el capítulo 8 del verso 22 al 39. En una continuidad de lo que nuestro maestro hizo en su paso por acá, por la tierra, enseñándonos a nosotros cómo debe ser nuestro transitar. Amén. Lucas 8 y como le decía, vimos justamente las parábolas, vimos la parábola del sembrador, después la lámpara en una repisa. Y hoy vamos a hablar sobre, no es una parábola, pero yo creo que es un mensaje bastante profético para este tiempo, lo que nos deja esta porción. Hay veces que las demostraciones de poder más impactantes no ocurren en los lugares esperados, como los templos, sino en medio del caos total. Hoy vamos a analizar la historia del Gadareno, un relato que, nos lleva a un territorio considerado impuro para revelar una verdad muy profunda sobre la autoridad divina frente a la oscuridad. Y esto nos obliga a hacernos una pregunta clave desde el inicio. ¿Por qué? ¿Por qué Yeshua cruzaría el mar, se metería en una tormenta para ir a una tierra pagana, un lugar impuro, para un solo encuentro? Ojo, la respuesta no es un detalle menor, para nada. Es la clave para entender el verdadero alcance de su misión. Para captar la magnitud de lo que está pasando aquí, primero tenemos que entender el escenario. El destino Gadara no es para nada casual. No era un pueblo más en la lista, representaba de hecho todo lo contrario al mundo religioso judío de la época. A ver, Gadara, parte de lo que se conocía como la Decápolis era territorio gentil, estaba totalmente empapada de cultura helenista, de filosofía griega, de cultos paganos, y si quedaba alguna duda, la presencia de hatos de cerdos, algo totalmente impensable en Judea, lo deja clarísimo. Así que este viaje no es un desvío, no, es una declaración de intenciones. Y aquí está uno de los puntos centrales del relato. La misión del Mesías no se limita a los espacios sagrados, ni se queda solo con el pueblo elegido. El texto nos subraya que Él entra intencionadamente, a propósito, en dominios donde la oscuridad parece ser la dueña y señora. Está cruzando una frontera, y no solo una frontera cultural, sino también espiritual. Pero es interesante, porque antes de enfrentar la tormenta que había dentro de un hombre, Yeshua y sus discípulos tienen que enfrentar una tormenta en la naturaleza. El viaje mismo por el mar se convierte en el primer acto de esta gran demostración de autoridad sobre el caos. El Evangelio de Lucas nos pinta una escena de puro caos. De repente, una tormenta violentísima cae sobre el lago. La barca es sacudida por las olas, se empieza a llenar de agua, y los discípulos, que eran pescadores con experiencia, se ven totalmente superados por el miedo. Están convencidos de que se van a ahogar. Es el desorden de la naturaleza en su máxima expresión. Y de pronto, con una sola orden, Él calma el viento y las aguas. Imaginen la escena. Los discípulos, totalmente asombrados, preguntan. Pero no es una pregunta de curiosidad, es una pregunta que nace de un temor reverencial. Pero, ¿quién es este? La pregunta queda resonando en el silencio, y el resto del relato se va a encargar de responderla. Y apenas ponen un pie en tierra, se encuentran con otra tormenta, una segunda tormenta. Pero esta no es de viento y agua. Es el caos, pero desatado dentro de un alma humana. Fíjense en el paralelismo tan potente que establece la Escritura. Es casi como un espejo. La violencia del viento en el lago refleja esa legión que atormenta al hombre. Las olas que golpeaban la barca son un eco de las cadenas que este hombre rompía una y otra vez. Y el miedo a perecer de los discípulos es un reflejo del tormento y la desolación de este individuo. El caos de afuera fue solo el preludio del caos interior que estaban a punto de ver. Aquí es donde el relato conecta todo de una forma magistral. Esa pregunta de los discípulos, ¿quién es este?, está a punto de tener su respuesta. Se va a revelar que la misma autoridad que domina el caos de la naturaleza es la que domina también el caos espiritual.
La conexión es directa, es innegable. Aquel que tiene el poder de reprender al viento y calmar las olas es exactamente el mismo que ahora se para frente a Legión y libera a este ser humano. El principio que se establece es clarísimo. La autoridad que tiene sobre el caos en la creación es la misma autoridad sobre el caos en el espíritu. O sea, quien puede calmar una tormenta en el mar, puede calmar la tormenta mucho más profunda y terrible que hay en un alma. Esa es la respuesta a la pregunta de los discípulos. Y todo esto nos lleva, finalmente, al significado más profundo de la historia. La naturaleza de la misión del Mesías es expansiva, no tiene límites. El punto crucial es este. El viaje a territorio gentil no es un detalle, es una declaración teológica en sí misma. Lo que proclama es que el poder redentor del Mesías no conoce fronteras, ni geográficas, ni culturales, ni mucho menos espirituales. Su autoridad puede llegar a los lugares más oscuros y a las personas que el mundo ya da por perdidas. Y así, el relato nos deja con una reflexión final. Si la autoridad del Mesías es capaz de trascender esas fronteras que parecen tan definitivas, entre lo sagrado y lo pagano, entre el orden de la creación y el caos del espíritu, ¿qué nos dice eso sobre las barreras que nosotros a veces consideramos insuperables? Yo lo invito a que lo leamos nuevamente el relato, ¿sí? Lucas 8, capítulo 22, ¿sí? ¿Lo tienen? Lo leemos. Lo leo yo, ustedes escuchen. Un día subió Yeshua con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron. Y mientras navegaban, él se durmió. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo que la barca comenzó a inundarse y corrían gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. Maestro, maestro, nos vamos a ahogar, gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo Yeshua. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y el agua que le obedezcan? Navegaron hasta la región de los Gerasenos, que está al otro lado del lago, frente a Galilea. Al desembarcar Yeshua, un endemoniado que venía del pueblo le salió al encuentro. Hacía mucho tiempo que este hombre no se vestía, tampoco vivía en casa, sino en los sepulcros. Cuando vio a Yeshua, dio un grito y se arrojó a sus pies. Entonces clamó con fuerza, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Es que Yeshua le había ordenado al espíritu maligno que saliera del hombre. Se había apoderado de él muchas veces y aunque le sujetaban los pies y las manos con cadenas y lo mantenían bajo custodia, rompía las cadenas y el demonio, lo arrastraba a lugares solitarios. ¿Cómo te llamas?, le preguntó Yeshua. Legión, respondió, ya que habían entrado en él muchos demonios. Y estos le suplicaban a Jesús que no le mandara al abismo. Como había una manada grande de cerdos paciendo en la colina, le rogaron a Jesús que lo dejara entrar en ellos, así que él les dio permiso. Y cuando los demonios salieron del hombre, entraron en los cerdos, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y se ahogó. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Yeshua y encontraron sentado a sus pies al hombre de quien había salido los demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces, toda la gente de la región de los Gerasenos le pidió a Yeshua que se fuera de allí, porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Ahora bien, el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo,
Pero Yeshua le despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Amén. Como verán, y a través de ese relato, es curioso este pasaje que encontramos acá, porque él venía de hablar justamente a los judíos y algunos que otros paganos, muy pocos ellos que se habían acercado cuando hablaba en parábolas, ¿verdad? Y vemos que, bueno, yo me salté la parte donde la madre y los hermanos lo van a buscar, esa es otra enseñanza, otro tema. Pero fíjense que Jesús dice un día, Jesús abordó una barca con sus discípulos y dijo, pasemos al otro lado del lago. Acá el Evangelio de Lucas relata justamente uno de los encuentros más sorprendentes del ministerio de Yeshua, porque, como verán, no ocurrió en Jerusalén, así como escuchaban en el video, no ocurrió en una sinagoga, ocurre justamente ahí en Gadara, un territorio gentil de la Decápolis. Era una región, ustedes saben que la Decápolis estaba dominado por todo lo que era lo greco-romano, ¿sí? ¿No sabían eso? Ya lo he enseñado, pero díganme sí, aunque sea para hacerme sentir bien y no lo sepan. No. O sea, donde Yeshua se fue es como decir, ¿y qué fue a hacer ahí Yeshua? Era una región marcada por cultura helenista, filosofía griega, cultos paganos y prácticas que un judío consideraba impuras. Y ahí vemos, el texto menciona justamente un gran hato de cerdos. Eso era imposible encontrarlo en tierra judía, porque de acuerdo a Levítico 11 sabemos que es algo impuro el cerdo. ¿Sabían ustedes? Sí. Aquellos que siguen comiendo cerdo, ¿sabían que el cerdo, como acá ven, para los paganos, los que tienen cultura helenista, filosofía griega, cultos paganos, sí pueden comer? ¿Sí? Los que no pueden comer son los que dicen ser parte de Israel, injertado en el olivo verdadero por medio de Yeshua. ¿Hay alguno que pertenece a Israel que ha sido injertado por medio de Yeshua? Amén. Porque a eso vino Yeshua. Por lo tanto, esos, los que son parte de Israel, no pueden comer cerdo. Los demás sí, porque son paganos. Son o sea, son los que tienen esa mentalidad, esa filosofía griega. El territorio judío, eso era imposible de encontrar. Sin embargo, Yeshua cruza el lago y entra en un territorio que era totalmente hostil espiritualmente para un judío, ¿o no? Sí. Pero antes de llegar a ese lugar, fíjense ustedes, ocurre algo muy significativo, que lo vimos. La tormenta. Lucas dice que un día Yeshua subió a la barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado. Lo leímos, lo vieron en el video. Y que mientras navegaban, Yeshua se quedó dormido, ¿sí? Y de repente se levantó una tormenta violenta. El viento se azotaba el lago, las olas golpeaban la barca y los discípulos comenzaron a llenarse de miedo. Pero ahí en el relato del video nos deja claro que eran gente que estaba acostumbrada a estar en ese lago, eran pescadores. ¿Y ustedes se creen que era la primera vez que se levantaba una tormenta? No. Tuvieron miedo y la barca se llenaba de agua y ellos pensaban que iban a morir y despertaron a Yeshua y le dijeron, maestro, maestro, perecemos. Entonces Yeshua se levantó y reprendió el viento y las olas y el lago quedó completamente en calma. Después miró a sus discípulos y les preguntó, a ustedes discípulos que se asustan por una tormenta, ¿dónde está vuestra fe?
Los discípulos quedaron asombrados y comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que aún a los vientos y las aguas mandan que le obedezcan? ¿Quién realmente es este hombre? Decían. Pero fíjense ustedes el relato, porque lo habían visto hacer milagros. Y yo acá me detengo un poquito antes. La tormenta evidentemente no fue, se asustaron porque no fue una tormenta natural. Porque, ¿qué estaba haciendo Yeshua? Iba a meterse en un territorio donde los demonios hacían lo que ellos querían. Ellos estaban bien, pero sabía que, porque los demonios saben que si vos te posicionás en el lugar de autoridad, sos muy peligroso. Por eso se levantan tormentas y te hacen tener miedo y desistís seguir en ese trayecto de cruzar el lago. Y volvés atrás con tus problemas, con tus conflictos, con tus peleas con tu marido, con tus hijos, con el pastor, con el diácono, con no sé quién. ¿Me siguen? El diablo sabe que ustedes saben que si se posicionan en el lugar de hijo de Dios, no solamente sus vidas ya no les pertenece, sino que ustedes van a hacer el trabajo de Yeshua, ir y liberar a aquellos que están poseídos, están siendo prisioneros de mentalidades espirituales, movimientos espirituales que lo oprimen. ¿Me siguen? ¿Están conmigo? No, que por el problema económico que tengo, que me quiero ir, no, porque me voy a ir a otra tierra, me voy a volver a Tucumán, me voy a ir a La Pampa. Hermano, el problema no es la tierra donde estás pisando, el problema sos vos, y donde vayas vas a ir con el mismo problema. Porque muchas personas huyen del lugar, no, porque esta Argentina no sirve y se va a otro lado y siguen tan mal como estaban. Yo conocí personas que tenían problemas en lo económico, en no pagar, justamente no pagar, o sea, pedir prestado o no pagar alquileres, y pensando que por hacer 1460, no, 1500 y pico kilómetros, esa persona iba a cambiar. No. El problema no es la tierra, el problema sos vos. ¿O que la tierra tiene autoridad? Es Madariaga, es Pinamar, es Gesell, que no se puede. No, sos vos. Decirle al de al lado, sos vos. No es el terreno donde estás pisando. Vaya donde vayas, vas a seguir en el mismo fracaso si no cambias de mentalidad y te sujetás a quien te debes sujetar, que es a nuestro maestro Yeshua. La respuesta aparece ahí inmediatamente cuando pregunta quién es, porque cuando llega al otro lado, Yeshua se encuentra con otra tormenta, pero esta vez no está en el agua, está dentro del ser humano, porque la peor tormenta no es la del lago, es la que está dentro del ser humano. Acá tenemos, el Evangelio nos habla de dos tormentas. Presenta dos escenas que reflejan entre sí. Primero vemos una tormenta en la naturaleza, ¿sí? Luego vemos una tormenta en el alma de un ser humano. Primero, el caos está en el lago, ¿verdad? Ahí donde estaban los discípulos, están asustados. Luego el caos está en el corazón humano. Y esa es la peor tormenta, hermano. Y es la tormenta que sufrís a diario. Y a la que le tenés miedo y arrugás y retrocedes, siendo que si Yeshua está en vos, Él puede callar la tormenta. Vos podés callar esa tormenta. En la primera escena, Yeshua calma el viento, ¿verdad? Y en la segunda escena, confronta a la legión. Y el mismo que tiene autoridad sobre la naturaleza, también tiene autoridad sobre las fuerzas espirituales que esclavizan al ser humano. El Evangelio de Lucas vemos que relata
uno de los encuentros justamente más sorprendentes en este ministerio de Yeshua. Porque encontrarse en una tierra que no lo habían llamado, y encontrarse justamente en un territorio donde parece que la oscuridad domina, y él se revela en ese lugar, en Gadara. El nombre Gadara puede relacionarse con la raíz semita que es Gadar. Y Gadar significa muro, significa cerca, límite, barrera. Pero acá curiosamente el hombre que vive allí ha perdido completamente los límites. Por eso está poseído. Y el relato lo describe como alguien que vive fuera de la ciudad, fuera de la casa, fuera de la comunidad, fuera de control. O sea, que es la imagen de un ser humano que ha perdido sus fronteras interiores. Cuando el alma se desconecta de Dios, lentamente pierde también la capacidad de ordenar su vida interior. Y como decía recién, estés donde estés, el problema no es lo exterior. La peor tormenta es la que estás librando en tu interior. Ahora, ¿estás solo? ¿Esa barca está sola o está Yeshua en él? Ahí está el problema. El hombre que vive entre sepulcros es todo un mensaje. El texto dice que este hombre vivía entre sepulcros, ¿verdad? Lo leímos. Sí. Los sepulcros justamente estaban, ¿dónde están los sepulcros? Fuera de la ciudad, ¿verdad? Porque la muerte se considera impura, por más que digan no, porque va al cementerio, pero ¿por qué están los cementerios fuera de la ciudad? Porque saben que hay impureza. Pero más allá de lo ritual, hay aquí una imagen espiritual muy fuerte. El hombre habita entre símbolos de muerte, o sea, muchas veces eso también describe la experiencia humana. Hay personas que caminan, que trabajan, que hablan, pero interiormente están entre sepulcros. ¿Conocen alguna? Sepulcro. ¿Qué pueden ser sepulcros? Recuerdos dolorosos, heridas del pasado, culpas no resueltas, palabras que marcaron la vida. Eso pueden ser sepulcros. Por eso el gadareno representa a alguien que ha terminado habitándose a sí mismo en un territorio de muerte. Porque, hermanos, los demonios no entran por entrar, entran donde encuentran tierra fértil. Acá el relato añade un detalle que es bastante interesante y por eso tal vez se pasa desapercibido, pero dice que rompía cadenas y era llevado al desierto. El texto griego usa la palabra elaunómenos. O sea, esta palabra describe a alguien que es impulsado o arrastrado violentamente, como si una fuerza interior lo empujara constantemente. No era simplemente que caminaba hacia el desierto, era algo de él que lo empujaba hacia el caos. Uy, no sé si a ustedes, ¿cómo están sus vidas? Porque si hay algo que constantemente te empuja hacia el caos, es justamente porque hay sepulcro dentro tuyo. Hoy sabemos que el cerebro humano posee sistemas que influyen en nuestras reacciones, ¿verdad? ¿Saben eso? Uno de ellos es el sistema límbico. ¿Qué hace este sistema? Regula emociones,
como el miedo, la ira, los impulsos. Y cuando ese sistema domina completamente, puede aparecer conductas como impulsividad, reacciones violentas, pérdidas de control. Y la Biblia justamente esto lo describe, a este fenómeno, como opresión interior. El gadareno es justamente la imagen de un ser cuya mente se ha vuelto un territorio fragmentado. ¿Recuerdan cuando hablamos de la mente fragmentada? Lo hemos hablado, ¿cierto? Lo hemos estudiado, pero ¿lo hemos aprendido? ¿Por qué? Pregunto si lo hemos aprendido. Porque si vos aprendiste lo que es una mente fragmentada, tratarías de que tu mente no esté fragmentada, porque sabes lo secreto, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, a ver, aprendiste de que si agarrás una olla que está en el fuego durante 10 minutos sin un agarrador, te vas a quemar la mano. ¿Y cómo aprendiste? Porque te quemaste la mano, ¿verdad? Después, cuando haces el mismo, cocinás y tenés que agarrar la olla, ¿vas a ir a agarrar con la mano otra vez? No. Entonces, ¿por qué tu vida no lo aplicas en tu alma? Si sabes que tal situación te trae angustia, te trae confusión, trae reacciones violentas, ¿por qué seguís insistiendo en lo mismo? Si sabes o no. Todos los que han tenido, o sea, por ejemplo, problemas con pareja, o sea, con los hijos, ustedes saben en dónde está el tema, donde deben ajustar una vueltita a la tuerca, pero no lo hacen. ¿Se dan cuenta que es nuestra decisión que determina nuestro destino? Tu decisión determina tu destino. Hola. Porque en el tiempo que llevo pastoreando acá, más lo que llevo escuchando en Mendoza, los años que estuve, que no, si bien no era el pastor que llevaba la congregación, pero éramos los pastores que por ahí a las 12 de la noche nos llamábamos y le decíamos, apóstol, me llamaron de allá, ¿podemos ir? Bueno, vayan. 12 de la noche, 1 de la mañana escuchando. ¿Y saben qué? Yo me he dado cuenta, más allá de mis propias experiencias, que es tal cual tu decisión determina tu destino y lo repetimos y ustedes lo repiten. Si vos sabes, por ejemplo, a ver, si vos sabes que a tu... Yo sé lo que a mi esposa no le agrada. ¿Y qué? ¿Yo voy a seguir haciendo lo que a ella no le agrada y después me voy a quejar de su reacción hacia mí? Si yo soy el que no estoy cambiando mi decisión para que cambie mi destino. No, pero mi vida sigue siempre igual. ¿Seguís decidiendo como siempre entonces? ¿No has cambiado tu decisión? No, pero es que mi mujer no cambia más. No, si no tiene que cambiar tu mujer, vos tenés que cambiar. Es tu decisión que cambia tu destino, no es la decisión del cambio del otro que va a cambiar tu destino. Che, ninguno dice amén, o sea, todos quieren que el otro cambie y yo no. Pues yo estoy en lo mío, estoy en lo correcto y como yo me porto, es que así me tengo que portar. Por eso así te va. ¿Te está yendo bien como las decisiones que estás tomando y lo que vos estás defendiendo hasta el día de hoy, te está yendo bien? Si te está yendo bien, seguí en esa línea. Pero si te quejas o se ve que no te está yendo bien, hermano, entonces... ¿Y siempre la culpa de quién es? Del otro. El otro tiene la culpa. Mis decisiones son las correctas. Él no quiere cambiar. Ella no quiere cambiar. Yo me comporto. Y este endemoniado tiene que haber sido así. Él tomó la decisión. Y tenía tremenda tormenta, tenía tremendos demonios. Y es tal cual.
tomé esta enseñanza, pero le digo al apóstol, le digo, yo pensé que usted le iba a que le iba a dar todo junto. Y dice, no, porque digital y uy, le digo, me adelanté. Entonces voy a dar el endemoniado de Gadareno para que después nos volvamos, o sea, que vayamos a la par. Pero yo no sabía que me iba a encontrar con todo esto. ¿Cómo te llamas?, le pregunta Yeshua. Llega un momento clave porque Yeshua hace una pregunta directa. ¿Cómo te llamas? Y ustedes saben que la mentalidad hebrea, que es la que tenía Yeshua enseñaba desde una mentalidad hebrea, no enseñaba desde una mentalidad grecorromana. Él le pregunta desde esa mentalidad hebrea, ¿cómo te llamas? Y ustedes saben que nombre es, ¿cómo es en hebreo? Shem. ¿Y qué implica? Identidad, naturaleza, autoridad. Y la respuesta de este hombre es legión. Una legión romana, saben, esto ya lo hemos visto muchas veces, puede tener alrededor de 6.000 soldados. O sea, en tiempo de Yeshua, Israel, ¿qué estaba siendo? Oprimido por el Imperio Romano, ¿verdad? Por eso Judas Iscariote lo traicionó pensando que se iba a manifestar con poder sobrenatural para destruir el Imperio Romano, porque el Imperio Romano estaba oprimiendo al pueblo de Israel. ¿Sí o no? O sea, entiendan que Judas no lo traicionó por las monedas. Él pensó que provocándolo, él iba a reaccionar. Le rompí paradigmas y dice, pero yo pensé que era por las monedas. No fue por las monedas, por algo se las devolvió. Porque él pensaba que iba a reaccionar de tal manera que sabía el poder espiritual que tenía, que iba a destruir el Imperio Romano. El relato utiliza esta imagen para mostrar la profundidad de la opresión que justamente tenía este hombre. Así como Roma dominaba la tierra, la fuerza espiritual dominaba su vida. Y acá vemos también en el texto que dice que el hombre era llevado al desierto. La palabra desierto en hebreo es, ¿cómo se dice desierto en hebreo? Midbar, que curiosamente está relacionado con la raíz davar. ¿Y qué significa davar? Palabra. O sea que en la escritura el desierto tiene justamente un doble significado. Es el lugar del caos, pero también el lugar donde Dios habla. O sea que el alma del gadareno estaba desordenada, pero cuando Yeshua llega, incluso el desierto puede convertirse en un lugar de restauración. No importa cuán oprimido estés en este tiempo, pero si Yeshua entra a tu tierra, vas a ser restaurado. Los espíritus piden entrar en un hato de cerdos, ¿sí? El cerdo era considerado un animal impuro, lo dije recién, ahí en Levítico 11 sale. El cerdo representa la hipocresía espiritual. El cerdo representa la hipocresía espiritual. Tiene las pezuñas partidas, lo que aparenta ser puro, ¿cierto? Porque los animales con pezuñas partidas son los animales puros, los cuales se puede consumir, dice el Levítico. Pero el cerdo tiene las pezuñas partidas, pero no rumia, o sea, no es como la vaca, por ejemplo. Es decir, parece puro, pero no lo es. O sea, ¿qué explica? Que los demonios entran en los cerdos y representan un recipiente compatible con su naturaleza. Los demonios son justamente hipocresía pura y buscan el lugar donde hay hipocresía. Decimos entonces que el cerdo es hipocresía espiritual, que parece puro, pero no lo es.
Hay personas que se hacen los santos y no son santos. Hay personas que se hacen los pobres víctimas y en realidad no son víctimas, son victimarios. Eso es lo que representa esa hipocresía espiritual. La hipocresía espiritual está sentada en las iglesias también. Espero que acá no. Que se visten de santo, pero adentro tienen un hato de cerdos. O sea, hipocresía espiritual. Dicen ser tal cosa, pero salen de ahí para afuera y lo que hacen, lo que hablan, es totalmente lo contrario de lo que dicen ser. Los cerdos se precipitan justamente al lago y la tradición bíblica, las aguas profundas evocan justamente el tejum, caos y desorden, tohum. Las aguas profundas evocan justamente ese desorden, ese caos. Y en la cosmología hebrea, el caos siempre termina regresando al abismo. O sea, el caos siempre busca el abismo. El relato muestra simbólicamente que la impureza vuelve al lugar del caos. ¿Han escuchado ese famoso dicho, el perro vuelve a su vómito? ¡Ay, qué asco! ¿Qué significa el perro vuelve a su vómito? ¿Alguien, a ver, puede largarme una reflexión así cortita? ¿Qué significaría el perro vuelve a su vómito en una persona? Vuelve a hacer lo que hacía antes, vuelve al mismo lugar. Sí, lo que comió y lo vomitó, pero vuelve al lugar que antes y peor. Vuelve y peor, y regresa y peor. Cuando la gente vuelve, me refiero a los de Gadara, encuentran al hombre sentado, vestido en su juicio cabal. ¿Qué es lo que tendría que haber hecho esa ciudad? Y dar salto de júbilo. O sea, pobre tipo, no sabían cómo mantenerlo. Estaba desnudo, se golpeaba. Y lo vieron sentado, vestido y en su cabal. O sea, estos tres elementos describen justamente una restauración completa de este endemoniado. Sentado a los pies de Yeshua indica posición de discípulo. Por eso yo le digo, o sea, ustedes tienen que sentarse a los pies del maestro, Yeshua. La vestidura simboliza, ¿qué simbolizaba la vestidura? ¿Alguien lo sabe? Identidad. E identidad recuperada. Recuerden la caída o sea, el pecado de la primera humanidad, que es lo que cuando Dios lo buscó, ¿dónde está? Y acá escondido porque estamos desnudos. ¿Recuerdan? O sea que a causa del pecado habían perdido identidad. Y acá este hombre había recuperado identidad, por eso estaba vestido, había recuperado identidad. Y la expresión juicio cabal proviene justamente del verbo griego que es sofronea, que describe una mentalidad equilibrada y restaurada. O sea que donde antes había caos, ahora hay orden. Donde antes había fragmentación, ahora hay shalom interior. Porque mientras haya fragmentación en tu alma, nunca vas a tener shalom interior. Siempre vas a tener alegrías espontáneas, pero no una shalom, ¿o no? Tal vez hay alguien que de a rato se ríe, así, y se da vuelta y está. O entra en su soledad y se le pianta un lagrimón. Porque tiene su conciencia fragmentada. Y la gente, fíjense acá, ya dejando ya el endemoniado, tranquilo porque ya se restauró. La reacción de la población, dice, es sorprendente. En lugar de celebrar el milagro, sienten miedo. ¿Vieron? O sea,
¿Qué onda? ¿Ves? Ponerte contento. Sienten miedo. ¿Y por qué sienten miedo? ¿Mm? Piensen ustedes. ¿Por qué ese pueblo, viendo el milagro, siente miedo? Porque la presencia de Dios desestabiliza sistemas establecidos. Ya era normal, era un sistema establecido de que estaba el pobre tipo ahí entre los sepulcros, andaban los hatos de cerdo y hay una información que ahí rajuñé por algún lado, dicen que eran 2000 cerdos. Y cuenta la tradición que en el año 64 de la era común, en esa zona justamente vencieron a una legión de 2000, o sea, 2000 soldados romanos, los mataron y los tiraron ahí al abismo. Bueno, esa es una información por ahí que pasa. Pero no es casualidad. O sea, de los que oprimían, fíjense ustedes, ¿por qué es ese relato? Porque los que fueron a los cerdos eran los que oprimían a este joven. No sé si era joven, sí, este hombre. Y fueron y se desbarrancaron en ese precipicio. Y después dice que a esos 2000 que oprimían también al pueblo judío, los desbarrancaron en ese precipicio. Datos de historia. Sí, algunos dijeron, ¿a mí qué me importa? Está bueno conocer los datos. Y fíjense ustedes las coincidencias, o sea, no hay coincidencias, son diosidencias. La economía local estaba basada ¿en qué? En la cría de cerdo. Y la liberación de un hombre implicó justamente pérdidas materiales. O sea que el reino de Dios no solo transformó individuos, también confronta la estructura que sostiene la oscuridad. Porque el miedo fue perder su estabilidad económica, porque perdieron un hato de cerdo, según lo que les decía, que no lo buscaba en la escritura y no lo encontré, que eran cerca de 2000 cerdos, o sea que era buena platica. Y no valía la vida de ese tipo tanta plata. Lo corrieron, pues a ver si vamos a perder todo. O sea, para liberar a uno perdimos tanta plata, me imagino con todos los demoniados que tenemos acá, la plata que vamos a perder. ¿Por qué? Uy, sí, qué tremenda esa gente. Y ojo, que hay muchos endemoniados que por la platica no quieren ser liberados. Se congregan tal vez, oran, diezman, ofrendan, pero siguen bajo una opresión espiritual. Acá vemos el secreto más profundo del relato. Aparece el misterio central de este relato. El gadareno vivía en sepulcros. Fíjense ustedes que más adelante en el Evangelio, Yeshua también será puesto en un sepulcro, ¿verdad? ¿Sí? Voy a leer. En Marcos está entrando, eran unos 2000, echaron a correr pendiente abajo hasta el lago y ahí se ahogaron. En Marcos 5:13 está que eran 2000. Yo lo buscaba acá en Lucas y en Lucas no menciona el número. Decíamos que Yeshua también será puesto en un sepulcro, pero hay una diferencia fundamental. El gadareno estaba atrapado en la muerte, sin embargo Yeshua entra al sepulcro para vencer la muerte. O sea, el Mesías desciende al territorio de la muerte para liberar a quienes viven atrapados en ella. Porque hay muchos hermanos que viven atrapados en territorio de muerte. Hola, ¿conocen alguno? Levante la mano a ver quién conoce a alguno que está atrapado en territorio de muerte. Al final del relato ocurre algo inesperado. Fíjense que el hombre
quiere seguir a Yeshua. Pero Yeshua, ¿qué le dice? No. Salud. Vuelve a tu casa, le dice. Porque el verdadero testimonio comienza donde antes estaba la oscuridad. ¿Y en dónde estaba? En la familia, en la comunidad, en el lugar donde Dios ha hecho algo en nuestras vidas. Y ese es el error de muchas personas creyentes que quieren ser enviados. Bueno, acá a muchos les cuesta ser enviados. Pero sí quieren servir. O sea, muchos quieren servir, ser enviado, pero en sus casas están los demonios. Endemoniados, no demonios, en gentes poseídas. Y toda persona que está en vicios o en rebeldía al Eterno, tiene demonios, hermano. Tiene demonios. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde tenemos que ir primero? A nuestra casa. A nuestra casa. Tenemos que, porque esta persona que hubiese sido tremendo revolucionario, lo fue, pero en su casa. O sea, fíjense que Yeshua no lo hizo para mostrar su poder, porque no fue un acto de ¿cómo se llama? ¿Qué hacen los curas para sacar demonios? No fue un exorcismo que le hizo Yeshua. Simplemente fue a liberar uno, fíjense ustedes, la astucia, la sabiduría de nuestro maestro. Fue a liberar uno, que ese uno contagió a todos, porque realmente fue libre. Porque una persona cuando realmente es libre, contagia a los demás. Cuando realmente sos libre, cuando no tenés atadura, cuando aún no tenés la mente fragmentada, contagiás a los demás. Sigo. El gadareno representa al ser humano cuando su alma vive entre recuerdos de muerte, dominado por pensamientos destructivos, sin identidad espiritual. Pero cuando el Mesías entra en el territorio del caos, algo cambia. La oscuridad pierde su autoridad. El alma vuelve a vestirse y la mente se restaura. Y aquel que antes vivía entre sepulcros se convierte justamente en testigo de que Dios todavía transforma vidas. Hermanos, todos hemos estado entre sepulcros. Pero tenemos que ser justamente testigos de que Dios todavía transforma vidas. No andar llorando de lo que te hizo tu mujer y me hizo mi hijo, y que me hizo el pastor, que me hizo el diácono, el tutor. Bien, porque toda la culpa es del otro. Y yo lo dije en un comentario el otro día en el aula del apóstol, y todos señalan, porque aquel, mire, vos señalás a uno una vez, pero vos te señalás 3 veces. Le señalás una falta a aquel, pero vos te estás señalando 3 faltas. En lugar de mirar qué es lo que hace el otro, mira qué estás haciendo vos, porque tu decisión determina tu destino. Hola. ¿Va a quedar algún día claro eso, que nuestra decisión determina nuestro destino? O sea que nuestro vivir diario no depende de nadie más que de vos. No lo quieren. Tu vivir diario no depende de nadie más que de vos. No, vuelvo a decir, no es tu marido, tu mujer, tu amante, no. No, el amante, ¿sabes? Sí, porque a veces le echan la culpa al amante. ¿Quién es el amante tuyo? El Eterno.
¿O cuántas veces no le echas la culpa a Dios? O decís, no, yo no le echo la culpa a Dios, sí, pero no lo decís con la boca, pero con tus acciones demostrás que responsabilizás a Dios la rebeldía de tus hijos, de tu marido, de tu mujer, por tus acciones. Porque nuestras acciones hablan mucho más que nuestras palabras. En el monte de oración teníamos un testimonio justamente de una persona que vio las acciones de su casa y por eso está acá. Porque no solamente habló, sino que vio las acciones. ¿O no? Porque no solamente decía, sino que hacía. Hola. O sea que en tu casa ven tus acciones, tu familia, tus parientes ven tus acciones, no tus palabras. No que le hablé de que lo va a traer a la iglesia para ver si se le van los demonios, lo voy a traer a la iglesia para ver si se le va la depresión. No. Por medio de tus acciones, las personas van a ser liberadas. O el que está en el pastor o en el apóstol no es el mismo que está en vos. Porque el que libera a las personas no es el pastor ni el apóstol, es Yeshua en nosotros. Es Yeshua, Él es nuestra salvación. Yo no soy la salvación de ninguno. Yeshua es la salvación. Pero nosotros como siempre queremos buscar un alguien, así como alguien a quien culpar, también a alguien, no, porque si no me ora, porque si no tal, porque perfecto, estamos para orar, dice la palabra, o sea, estás enfermo, buscar a los ancianos de la iglesia para que pongan aceite, para que oren, está perfecto. Pero no siempre buscar, cuando estés enfermo, dice, no siempre buscar a otro que está más cerca de Dios. Óreme usted que está más cerca de Dios. ¿Quedó claro lo endemoniado? ¿Quedó claro? Si quedó claro, el endemoniado es actitud de rebeldía, ¿verdad? ¿Hay alguno acá que ya no quiere tener esa legión en su interior? Hoy va a ser liberado. Pero como dije, sus acciones van a manifestar lo que dicen. Los invito ahí sentados, si realmente esta palabra la hacen suya, que cierren sus ojos. Padre eterno, Padre misericordioso, te damos gracias porque tu palabra nos revela que no hay lugar demasiado oscuro para tu presencia. Tú eres el Dios que cruza el lago, tú eres el Dios que entra en los territorios donde el ser humano se ha perdido. Así como tu hijo fue a Gadara para encontrarse con aquel hombre que vivía entre sepulcros, sabemos que también vienes a encontrarte con nosotros en nuestras propias tormentas. Señor, muchas veces nuestra alma ha conocido el desorden, ha conocido la confusión, esos recuerdos que duelen y a veces esas voces que nos han hecho sentir lejos de ti. Pero hoy recordamos que cuando Yeshua entra en el territorio del caos, el caos pierde su autoridad. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, traiga restauración a nuestro interior. Que ahí donde hubo tormenta, que hoy esté tu shalom. Que donde hubo oscuridad, hoy esté tu luz. Ahí donde hubo alma fragmentada, hoy esté tu shalom. Señor, queremos realmente vestir nuevamente con la identidad que viene de ti. Restaura nuestra mente, restaura nuestro corazón, muestra realmente tu voluntad en nosotros, para que podamos sentarnos a los pies de Yeshua como verdaderos discípulos. Y así como el hombre liberado fue enviado a su casa para contar lo que Dios había hecho con él, también nosotros podamos ser testigos, Señor, de tu gracia en nuestras familias, ser testigos en nuestras comunidades y
y en cada lugar donde nos envíes. Señor, que nuestra vida proclame que tú sigues transformando corazones, que tú sigues devolviendo vida a quienes estaban en sepulcro. Te pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Maestro y Redentor, que hoy sea tu Espíritu Santo llenando cada uno de los corazones de los que están acá sentados y los que escucharán este video, para que puedan manifestarse como tus discípulos. Amén.